Buenos días. Esta mañana, si tenéis vuestras Biblias o si estáis tomando apuntes, quiero que me acompañéis al primer versículo del que va a ser el centro de todo lo que vamos a comentar ahora. Es Santiago 4:17. Es un versículo corto, pero creo que de profundidad tremenda. Dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Repito, está en Santiago 4:17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por cierto, antes de continuar, estaré utilizando todos los textos que lea de la Biblia, de la textual, de la versión textual. ¿Vale? Sé que la proyección se está proyectando Reina Valera, pero bueno, si veis diferencias es básicamente por eso. Bien, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, ¿cómo llegamos a saber hacer lo bueno? En la tercera carta de Juan, versículo 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, vuelvo a repetir, voy a tener 5 preguntas, 5 planteamientos. La primera es, ¿cómo llegamos a saber lo bueno? Hacer lo bueno, ¿cómo se sabe? Y es sencillo, es decir, el punto de partida es, hacer lo bueno es de Dios. Hacer lo malo quiere decir que no ha conocido, no ha visto a Dios. Vale, pues vamos a indagar más. ¿Qué es esto de hacer lo bueno es de Dios? Vamos a hacer una actividad en la que voy a pedir vuestra colaboración. Os voy a decir una serie de palabras y vosotros tenéis que identificar si es algo bueno que produce o que es producto de algo bueno o si es malo. ¿Bien? ¿Estáis listos? Fidelidad. Bueno. Envidias. Malo. Impureza. Malo. Gozo. Sectarismos. Paz. Paciencia. Inmoralidad sexual. Mansedumbre. Impureza. Lascivia. Dominio propio. Y un etcétera, etcétera, etcétera. Enhorabuena, tenéis un 10 todos. Es curioso. Llega un punto que puede ser por sentido común o es algo innato que simplemente te podría preguntar, ¿por qué sabes que el dominio propio es bueno? Pues a lo mejor dices, pues no lo sé, simplemente lo sé. Pero hay esa capacidad de identificar lo que es un producto bueno, que produce algo positivo, y lo que es algo malo. Puede ser que un tiempo atrás puede que haya cosas de esta lista que a lo mejor hace un tiempo atrás no te parecería tan malo. Puede ser. Pero sin embargo, a través de lo que Dios va haciendo en tu vida, vas reconociendo con más facilidad aquello que es bueno y aquello que es malo, ¿correcto? Quizás hay áreas o hay nombres de esta lista o de la que pudiéramos enumerar que todavía quizás no te parecen tan malas. ¿Cómo sabemos que algo es bueno o es malo? Hemos dicho que algo bueno es lo que procede de Dios. ¿Cómo sé qué es lo que procede de Dios? Aquí está. Escrito está. Es sencillo, pero profundo. Al igual que cuando no sé una palabra del vocabulario del castellano, yo acudo al diccionario. De esa misma forma, cuando hay algo que no sé que es recto, que es correcto, que es incorrecto, he de acudir a la Biblia. En todo este tiempo de lo que voy a estar hablando es de lo que la Biblia nos enseña de los deseos del propio hombre y de los deseos que vienen directos del corazón de Dios. Sé que esto en vocabulario de iglesia, quizá lo hemos escuchado muchísimas veces, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero quiero hacer un énfasis aquí porque quizá puede haber personas que no lo hayan escuchado tanto o que todavía hay dudas. Pero en todo momento cuando escuches o me refiera a los deseos de la carne, piensa en esos deseos humanos que dentro de tu corazón desea y sabes que no están siendo correctos. Y en cambio están los deseos del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu de Dios. De esto que estábamos hablando, qué cosas son buenas, qué cosas son producto de lo bueno. La segunda pregunta es, ¿cómo se pasa de vivir
por las obras de la carne, de estos deseos humanos que estábamos hablando, a vivir por las obras, por el producto de los deseos de Dios en ti y para ti. ¿Vale? ¿Cómo se pasa de un sitio a otro? Vamos a estar leyendo muchísimo de Gálatas, ¿vale? Así que si estáis tomando apuntes, una vez más, apunta Gálatas 3, voy a leer el versículo 2, el 6 y luego comentaremos también y leeremos los versículos del 11 al 14, ¿vale? Gálatas 3. El primero, en el versículo 2 dice, solo esto quiero averiguar de vosotros, está escribiendo Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por la noticia de la fe? Estamos hablando de este deseo del Espíritu en nosotros, de este deseo de Dios implantado en nuestro corazón. Y pregunta, ¿pero cómo lo habéis recibido? ¿Por obras de la ley o por la noticia de la fe? El Espíritu se recibe por la noticia de la fe. ¿Cómo sabemos eso? En el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Está recalcando, el Espíritu se recibe por la noticia de la fe, no por las obras de la ley. Y luego explicaré esto, si no tienes mucho conocimiento a qué nos referimos con esto de la ley, no te preocupes, luego hablaremos más de esto, ¿vale? Entonces, el Espíritu se recibe por la fe, pero la fe, y por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Es como que queda ahí entre los dos, ¿vale? El Espíritu se recibe por la fe y la fe, por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Entonces, vemos que más adelante en los versículos 11 y 14 está hablando de Abraham y cómo la relación o cómo Dios trató a Abraham y le consideró que por su fe fue justo, nos enseña que el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué es el justo? Aquel que está acorde a Dios, al corazón de Dios. Ojo, y aquí quiero recalcar, más adelante en los versículos 16 y 18 está hablando de la promesa del Espíritu Santo. La promesa fue dada a Abraham y a Jesucristo. La promesa del Espíritu de Dios fue dada solamente a Abraham y a Jesucristo. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué parte del Espíritu de Dios tenemos? Tenemos la herencia. Vamos a leer Gálatas 3, 16, 18. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y su simiente. No dice y sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una y su simiente, simiente con mayúscula, la cual es Cristo. Y esto digo, la ley llega 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa, porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa, pero Dios se le ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Soy consciente que a veces hay textos que de primera vista pueden resultar un poco, no fáciles de comprender al principio, pero vamos a intentar hacer miguitas esto. Está hablando que la promesa fue dada a Abraham y a su simiente, en mayúscula, que es Cristo, no a sus simientes, sus descendencias. Y dice que la ley llega 430 años después de la promesa. Entonces, ¿por qué llega la ley? En Gálatas 19 nos lo dice. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, de la maldad, de la falta, del pecado, hasta que viniera la simiente, hasta que viniera Cristo, a la cual ha sido hecha la promesa. ¿Vale? Entonces tenemos a Abraham, a quien fue hecho la promesa. Tenemos que 430 años después llega la ley. ¿Y llega la ley hasta cuándo? Hasta que Cristo recibe esa promesa de Dios, que es del Espíritu Santo, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Es decir, la ley fue añadida por causa de las transgresiones. La ley fue añadida por el pecado que había.
¿Hasta cuándo? Hasta que viniera Cristo. ¿Por qué? Porque si la herencia, lo que hemos recibido del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, vino por la promesa, entonces la ley está contra. Perdón. No. Es que es una pregunta. Entonces, ¿la ley está en contra de la promesa? Es que cambia mucho la entonación. De ninguna manera. La ley no está en contra de la promesa del Espíritu de Dios. Y esto está en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo, Gálatas 3. Con la ley se mostró el pecado que ya había y la ley fue dada hasta que llegara Cristo. Es decir, tenemos desde Abraham hasta Moisés, hay un vacío de ley. Y lo podemos leer en Gálatas 3:23 y habla más adelante que realmente reinaba la muerte. Desde Abraham hasta Moisés reinaba la muerte. Con Moisés viene la ley. ¿Y hasta cuándo viene? Hasta Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo viene el segundo cumplimiento de esa promesa del Espíritu. ¿Lo entendéis? ¿Ahora qué? Que viene Cristo. ¿Ahora qué? Que estamos nosotros. Está la ley de Cristo. Voy a desarrollar esto más adelante, ¿vale? Pero hasta aquí más o menos me seguís. Sé que puede ser un poco así... Bueno, vamos a ello. Entonces, la ley muestra el pecado que ya existía, que ya había, pero es gracias a la ley que lo refleja. Es decir, si yo no tengo, y esto me lo habéis oído muchas más veces, si yo no tengo algo que me diga esto está mal, nunca voy a saber que está mal. En el momento que viene la ley, refleja la situación de la transgresión del pecado que ya había. Simplemente lo manifiesta, lo saca a la luz. ¿Para qué? Para que la promesa, para que la gracia tuviera efecto. ¿Se entiende? En el versículo, vamos a ir a Romanos 5, vuelvo a repetir si estáis tomando notas, Romanos 5 del 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres en base a los cuales todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Abraham hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Esto es importante y a veces, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a entender realmente el valor de la figura de Cristo y lo que supuso Él cumpliendo la ley, pero rompiendo esa atadura, esa esclavitud, de esa condenación. Antes de la fe estaba la ley, hasta que la fe fue revelada. Voy a repetir esto. Antes de la fe estaba la ley, hasta que la fe fuera revelada. Como comentábamos ahora, ¿qué es entonces lo que tenemos, entre comillas, ¿no? ¿Qué es con lo que vivimos ahora? Recibimos la herencia de la promesa del Espíritu de Dios en nosotros y es el que nos justifica. ¿Justificar ante qué? ¿O para qué? Justificar ante Dios y hacer ese borrón y cuenta nueva de nuestro pecado ante el trono de Dios. Es solamente por la obra de Cristo en nosotros. Y entonces, a la vez, Cristo rompe con ciertas cosas y en sí mismo cumple con otras. ¿Con qué cumple? Con la ley. Siendo intachable, siendo limpio de pecado, cargó con esos pecados. ¿Por qué? Por fe, no por obras. Y esto nos lleva a Gálatas 3, 23, hasta el capítulo 4, versículo 7. Dice así: por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, es decir, estábamos separados siendo enemigos de Dios, siendo declarados justos gratuitamente, somos
justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Versículo 25 dice, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de justicia. Jesús es demostración de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque conocemos que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros merecíamos morir. Todos nosotros teníamos esa condenación. Y por amor, en la justicia y en el amor, Dios demuestra esa dualidad en sí mismo. ¿Sabéis qué? Sé que no estoy diciendo cosas nuevas. Sé que ¿cuántas predicaciones habremos estado escuchando de esto? Incontables. Pero doy gracias a Dios en esta mañana una vez más, que en Él se demostró la justicia de Dios. A causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios para la demostración de su justicia en el tiempo presente, por ser justo cuando declara justo al que es de la fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está pues tu jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De qué nos podemos gloriar? ¿De qué puedo reconocerme merecedora de algo? No. ¿Por qué ley? ¿Por qué obras? Si yo no he hecho nada. Y continúa diciendo, no, sino por la ley de la fe. En el versículo 28, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno, el cual declarará justos a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Para mí es un tema poderoso volver a traer hoy esa dualidad o esa línea divisoria entre la ley y la gracia. Y luego volvemos al título de Santiago 4:17, volveremos a ello. Y continúa en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 1, que dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado como justicia. Al que obra no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le contó justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Abraham tuvo 2 hijos. ¿Conocemos esta historia? ¿Cuál? ¿Cuál, perdona? Perdón. He dicho Gálatas, perdón. Sí, Romanos del 4... A ver. No, estoy en la otra hoja. Vale, perdonad. Romanos, a ver... Bueno, luego os lo digo, porque si no me voy a despistar ahora. No lo tengo aquí anotado. Vale, del 1 al 6. Eso es. Vale. Y ahora volvemos a Gálatas. Conocemos la historia de Abraham. Tuvo 2 hijos. Uno era de la esclava, de Agar, y el otro era de la libre, de Sara. De esta misma manera, y esto es lo que nos cuenta esta representación o esta alegoría, hay 2 pactos. Uno del monte Sinaí, de la Jerusalén actual, y la segunda de la Jerusalén de arriba. De arriba nos referimos a la que está todavía por llegar. Entonces, tomad como referencia estos 2 puntos. El hijo de la esclava, el hijo de la libre. El hijo que produjo o que era fruto en esa esclavitud y de la libre de esa promesa. Porque Dios fue quien prometió a Abraham, a Isaac, ese hijo de la promesa. En Gálatas 4, 22, 28...
Vale, digo, por si acaso lo he anotado también mal, pero bueno. Gálatas 4, 22, 28. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava fue engendrado por carne, pero el de la libre por medio de la promesa. ¿Sabéis la situación en la que Sara se impacienta por ese hijo de la promesa y le manda a Abraham a que tome a su esclava e Ismael fue producto de él, ¿no? De esta situación, engendrado por carne, pero el de la libre por medio de la promesa, la cual es dicho alegóricamente porque estas son 2 pactos. Una ciertamente del monte Sinaí, concibe para esclavitud, la cual es Agar, y Agar es el monte Sinaí en Arabia, y es figura de la Jerusalén actual, porque sirve como esclava con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y da voces, que no sufres dolores de parto, pues muchos son los hijos de la desamparada, más de los que la tiene el marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y tal como entonces el nacido según la carne acosaba al nacido según el Espíritu, así también ahora. Me voy a parar aquí, esto es importante. Si recordáis la historia de Abraham, hubo un momento que Sara acude a Abraham y dice: mira, por favor, haz salir, expulsa a Agar y a Ismael, porque está constantemente molestando y incordiando a Isaac, que era el hijo de la promesa. Y de esa misma manera, esa dualidad entre la carne y el espíritu lo vemos reflejado en nosotros. Lo que es nacido, lo que es producto de los deseos humanos de la carne y lo que es nacido y producto de los deseos de Dios en nosotros. Y continúa diciendo en el versículo 30, habíamos dicho hasta el 28, pues ahí me paro. La herencia del Espíritu solo vendrá mediante el Hijo de la promesa, la cual solo se recibe por fe. Realmente fue Abraham quien tuvo fe de creer en Dios y de creer a Dios de lo que le había prometido ese hijo, lo iba a recibir solo por la fe. Es por la fe que recibimos de esta misma manera nosotros el Espíritu. Recibimos la herencia de esa promesa. Y solo a través del Espíritu podemos llegar a vivir produciendo fruto del Espíritu. Y me voy a parar aquí. ¿Os acordáis la pregunta con la que iniciaba este apartado? ¿Cómo pasamos de vivir de los deseos de la carne a vivir a los deseos del Espíritu? Es sencillo. Solo a través del Espíritu podemos llegar a vivir produciendo fruto del Espíritu. Es como si yo planto pimientos, no voy a recoger calabacines. Si planto pimientos, recogeré pimientos. Y si planto calabacines, recogeré calabacines. ¿Cómo pasamos de un sitio a otro? Solo a través del Espíritu podemos vivir mediante o con el fruto del Espíritu. En Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice: no seáis engañados, Dios no es burlado, por lo que siembre el hombre, eso también cosechará, pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, por el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. En conclusión, ¿cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno, lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto manifiesta que somos de Dios. Las obras de la carne manifiestan que no conocemos a Dios y por tanto no somos de Dios. Entonces, podemos llegar a un punto que dices, vale, hacer lo bueno es cumplir la ley de Dios. La ley es buena, es perfecta. Pero es como para decir, pero Gadea, ¿no nos acabas de decir que ya la ley, ya eso está obsoleto? ¿Qué es lo que ha pasado? Esta misma alegoría de Abraham, de la hija de la esclava y del hijo de la esclava, del hijo de la promesa. ¿Qué me estás contando ahora, Gadea? Si hacer lo bueno es cumplir la ley, ¿no nos acabas de decir aparentemente algo contrario anteriormente? ¿Por qué ahora decimos que hacer lo bueno es cumplir la ley? ¿En qué quedamos? Gálatas 4, del 1 al 7. Pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo. ¿Vale? Un heredero es dueño de todo, pero al ser niño pequeño va a estar tutelado.
y al final su condición es similar a la de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento de Dios, del tiempo de Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ser hijos de la libre, vuelvo a la alegoría, nos hace nacer con el llamamiento de ser libres. ¿Vale? Entonces es el hijo de la libre, por tanto, nace libre, nace siendo libre. La libertad no debe suponer un incentivo para hacer lo que te apetece. La libertad no debe suponer un incentivo para hacer lo que me apetece, lo que los impulsos de la carne desean hacer. La libertad no ha sido dada para ser hijos de la libre y no de la esclava, hijos de herederos de la promesa y no es de la ley. Voy a recapitular esto. La libertad que nos ha sido dada por ser hijos de la libre no es para que, vuelvo a recalcar, no es para que hagamos lo que queramos, sino para servirnos los unos a los otros por medio del amor. Y esto lo resume en Gálatas 5, versículos 13 y 15. La libertad que tú has recibido de Dios es para que sirvas a tu hermano, a tu hermana, a aquel que te cae fatal. La libertad que hemos recibido es para que sirvamos los unos a los otros. En Marcos 12, 28 al 34, básicamente lo que están hablando con Jesús es de estos mandamientos. Le acerca un escriba y le pregunta a Jesús que cuáles son los mandamientos más importantes. Y Jesús mismo responde, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Y luego continúa. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando que desde Adán hasta Moisés no hay ley, la muerte reinaba? En Moisés hay ley hasta que viene Cristo y en Cristo tenemos la nueva ley de Cristo. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esta dualidad que andábamos diciendo, dices, ¿pero en qué quedamos? ¿La ley o no la ley? Es la ley de Cristo, amar a Dios y amar a las personas. Y luego continúa en el versículo 15, es bastante curioso porque dice, pero si os mordéis y devoráis unos a otros, está hablando de unos a otros. En vez de amarnos, pero dice, ¿cómo podemos decir en este sentido que amamos a Dios y luego mordernos y devorarnos? ¿Qué dice eso de nosotros? Que no somos de Dios y que vivimos, otra vez recalcando lo anterior, vivimos por los deseos de la carne. No puede haber ese producto en nosotros. El versículo clave es este. En Gálatas 3:3 comenta y dice, entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora sois perfeccionados por la carne? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora sois perfeccionados por la carne? Corríais bien, esto está en los versículos del 7 al 9, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no dejaros persuadir por la verdad? Esta persuasión no procede del que os llama. Si ibas por el buen camino, ¿qué te persuadió para desviarte de él? Un poco de levadura leuda toda la masa. Sobre hacer el bien hay muchos versículos en la Biblia y quiero enumerar simplemente algunos. Cuando dice, por ejemplo, en Salmos, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad.
Apártate del mal y haz el bien, tendrás morada para siempre. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Luego, si queréis, os puedo dar las citas, ¿vale? Es que son bastantes. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Así que entonces hagamos bien a todos según tenemos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Amado, ni imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Enséñales, esto está hablando a Timoteo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y que nuestro pueblo, nuestra gente, aprenda a ocuparse de las buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Hacer el bien, para que no estén sin fruto. Y consideremos cómo estimulamos unos a otros al amor y en las buenas obras, que nos estimulemos a esto. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y aquí voy a pararme, tales sacrificios. Hacer el bien nos puede suponer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque nos cuesta, si fuera humanamente. Mirad lo que dice en Lucas 6. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y aquí es el último punto que quiero tratar. Estábamos hablando de hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Hacer lo bueno, lo que produce, que es producto de Dios. ¿Cómo hacemos este producto de Dios? Mediante el Espíritu que está en nosotros. Nosotros no hacemos nada por sí, sino es por la promesa y la gracia, el Espíritu. Y entonces, si nosotros podemos hacer el bien y los pecadores también hacen el bien, ¿en qué se diferencia? Para mí la diferencia es el bien con mayúscula o el bien en minúscula. Si tenéis vuestras Biblias o estáis tomando nota, vamos a ir a Lucas capítulo 6. Y me voy a quedar con esto clave. Si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Hay varios pasajes en Lucas que está hablando, por ejemplo, el primero desde el versículo 27 al 31, está hablando, o por lo menos en mi Biblia me ha hecho gracia o me ha gustado el título que pone la regla de oro, no sé si en las vuestras lo titula de la misma manera. Dice, para vosotros los que oís digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan, al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra, y al que te quita el manto, no le niegues aún la túnica. A todo el que te pide, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames, y conforme deseáis que os haga los hombres, hacedles del mismo modo. Aquí está yendo un paso más lejos. No todo el mundo es capaz de hacer esto. Ni siquiera nosotros mismos por nuestra propia voluntad seríamos capaces de hacer esto. Pero cuando la obra del Espíritu de Dios, cuando el deseo de Dios está en ti, a esto te lleva el producto. A poner la otra mejilla. A orar por los que te maltratan. A amar a tus enemigos. Continúa en los versículos del 32 al 36, dice, pues si amáis a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que aman a ellos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir un monto igual. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando algo, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo. Dice que todo esto, practicando todo esto, el galardón será grande, ser hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Y aquí me voy a detener, está hablando
que respondamos de esa misma manera. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso hacia los ingratos y malvados. ¿Sabes qué? Que eso somos tú y yo. Porque nosotros hemos recibido la bondad de Dios, hemos recibido la generosidad de Dios, hemos recibido el amor de Dios, su misericordia, siendo nosotros ingratos y malvados. Y termina en el versículo 36 diciendo, haceos compasivos como vuestro Padre es compasivo. Que con esa misma medida apliquemos y midamos. Y luego los versículos siguientes lo dice como, para mí es eso, es como decir, no hay casualidad, porque habla del no juzgar. Es fácil, o por lo menos yo puedo decir que me siento identificada, que si a primera vista uno lee, dice, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Dice, que va, que no se lo merecen, ¿por qué hay que serlo? Y luego está hablando en lo siguiente, es decir, no juzguéis. Sed compasivos de la misma manera que Dios ha sido compasivo contigo. Sedlo con los otros. Para mí esto es recalcar el hacer el bien en mayúscula, porque es aplicar el principio de Cristo, es aplicar la ley de Cristo de amar a Dios y amar a tu prójimo. Y acaba en esta parte hablando de cerca de los, hemos dicho que del 36 al versículo 42 habla de no juzgar, y luego lo siguiente que trata es sobre los frutos. Habíamos dicho anteriormente en uno de los versículos que he leído, haz el bien para que no estéis sin fruto. Practica el bien para que no estés sin fruto. ¿Y qué nos enseña aquí o qué podemos aprender en Lucas 6, 43 al 45? No hay árbol bueno que da fruto malo, ni árbol malo que da fruto bueno, porque cada árbol es conocido por su propio fruto. No se recogen higos de unos espinos, ni vendimian un racimo de uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malvado saca lo malvado, porque de la abundancia de corazón habla su boca. ¿Por qué hacer lo bueno es tener la ley de Cristo en tu corazón? Porque eso, y esto es lo importante, si sabes eso, si sabes que has conocido a Cristo y tienes a Cristo en tu corazón, si sabes hacer lo bueno, y aquí vuelvo a Santiago 4:17 que decía, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te toma por pecado. Si sabes la ley de Cristo, amar a Dios y amar a los demás, y no lo haces, es considerado por pecado. Si sabes amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, pero no lo haces, entonces te es considerado como pecado. Por eso, cuando en Gálatas 3:3 habíamos dicho, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora sois perfeccionados por la carne, modifiquémoslo y diciendo, habiendo comenzado por el Espíritu, seamos perfeccionados por el Espíritu. ¿Cómo? Practicando el bien, haciendo lo bueno. Porque hacer lo bueno es hacer las cosas de Dios. Hacer lo bueno es cumplir la ley de Cristo, que hemos recibido, nos ha hecho partícipes de esa promesa del Espíritu en nosotros, haciéndonos herederos. Llevémoslo a cabo, la ley que Cristo mismo cumplió, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra vida debe ser conocida por hacer lo bueno, por practicar el amar a Dios y amar a los demás. Y si no es así, quiere decir que no somos de Dios. Para concluir, esta es mi exhortación final. De hecho, os dejaré que meditéis en esto. Está en Gálatas 6, versículos 1 al 10. Leedlo en casa en esta semana. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que no nos cansemos a hacer el bien, que no desfallezcamos, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y que así cumpliremos la ley de Cristo. Que cada uno se someta a prueba, que se examine cada uno su propio actuar. Recuerda que de lo que siembres cosecharás. No desfallezcas, anímate y anima a otros
Anima a los que te rodean a hacer el bien, a todos y siempre. Y no se tendrá contado como pecado, pues verás el cumplimiento de la promesa en ti. Y serás perfeccionado por el Espíritu de Cristo en ti. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Así cumpliremos la ley de Cristo. Que cada uno se examine, que no seamos tan prontos en juzgar y en acusar o en mirar las vidas de otros. Seamos primero prontos en examinarnos y ponernos a prueba delante de Dios y nuestro propio actuar. Recuerda que de lo que siembres cosecharás. Y no desfallezcas. Anímate y anima a otros, a los que te rodean, a hacer el bien a todos y siempre. Si en algo, mira, os voy a ser sincera, puede que todo lo que os he contado te haya supuesto un tostón, que te hayas enterado de la mitad. ¿Sabes qué? Que si en algo me gustaría que te quedaras en esta mañana, es mi ánimo, mi exhortación a hacer el bien. Que sea Dios quien te implante y revele lo que supone hacer el bien en tu corazón. Porque, en resumidas cuentas, hacer el bien en tu corazón es vivir, vivificar, manifestar a Cristo en tu vida. Y me encantaría, yo por lo menos esto es lo que yo aplico en mi trabajo, allá donde vaya, me encantaría que la gente te reconociera y me reconociera por gente que hace el bien. Y lo hace a todos y lo hace siempre. Porque solo de esa manera seremos perfeccionados por el Espíritu y no por la carne. Si en algo quiero que te quedes en esta mañana es que sea estas últimas palabras de conclusión. Voy a terminar orando. Padre Dios, te doy gracias porque tu palabra está viva, porque tu palabra es la que habla a los corazones y es tu Espíritu quien lleva nuestras vidas a esa transformación conforme a tu plan original, a tu plan ideal. Cristo, te damos gracias porque en ti manifestaste la ley y la gracia. Porque en ti hemos podido ser herederos del Espíritu que es Espíritu tuyo de Dios habitando en nosotros y entre nosotros. Gracias porque sin eso nos sería imposible tan siquiera acercarnos o intentar cumplir la ley. Gracias porque es tu Espíritu obrando en nosotros quien nos ayuda a amarte a ti, Dios, y amar a los demás. Pedimos, Espíritu Santo, que en nosotros profundices este mensaje de hacer el bien, que se nos quede sellado en la cabeza, en los pensamientos, en el corazón, en el espíritu, en todo nuestro ser. Que allá donde vayamos solo tengamos este único objetivo de amarte a ti y amar a los demás a través de haciendo el bien, haciendo lo bueno, lo que a ti te agrada, hacia ti y hacia los demás. Espíritu Santo, ven y enséñanos tu ley, Cristo. Enséñanos y séllala con fuego en nuestro corazón. Queremos vivir como a ti te agrada, queremos conformar y que nuestras vidas sean moldeadas conforme a tu corazón. Y te damos gracias porque es a través de tu presencia, a través de tu Espíritu, que en ello hay cumplimiento. Queremos bendecir este día, bendecir tu nombre, Cristo, y reconocerte que tú eres Dios y que tú reinas. Bendito eres, Jesús. Tu nombre.